Dios les bendiga a todos, mis estimados hermanos, y a los amigos también que puedan estar acá una vez más. Cada 8 días estamos con estos programas hablando de apologética. Tal vez algunos digan, uy, pero todavía con eso. Apenas estamos empezando. Apenas vamos en el tema de Dios. Es el segundo tema que estamos, entre comillas, agotando, porque pues podríamos de verdad seguir en estos temas, pero ya hemos abarcado el tema de la Biblia y hoy terminamos, confiando en Dios, este tema de Dios propiamente, aunque seguiremos hablando luego también acerca de Jesús, el Hijo de Dios y algunas cosas más. Y es que esto de la apologética, pues vale la pena digerirlo bien, vale la pena pues analizarlo, masticarlo. Entonces, por eso hemos ido despacio, apenas la vez pasada tocamos un solo atributo, el atributo de la gracia, el Dios de toda gracia, para que entendamos bien, pues, cómo es nuestro Dios y Amén. sabiendo cómo es Él, pues vamos hemos dicho ya en varios programas, a afianzar más nuestra confianza en Él, sabiendo qué esperar de alguien así como nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más. A los amigos y a los hermanos que están acá, les sugerimos que se inscriba al programa. No es con ánimo de lucro, les aclaramos, pero sí con el ánimo de que se propague Ujú. más estos mensajes que pues nos parece que sí vale la pena que lo escuchen tanto hermanos como amigos, y especialmente los jóvenes que están estudiando, que son bombardeados con preguntas, los padres de familia a quienes sus hijos les preguntan cosas, ¿verdad? Los maestros de escuela dominical también, y por qué no, también los pastores, que a veces son abordados por los hermanos con preguntas eh, que a veces nos cuestan un poquito de dificultad resolver. No es que nos las sepamos todas, como hemos dicho, pero estamos estudiando, leyendo y aquí entre todos construyendo también el conocimiento alrededor de estos temas bíblicos, el tema de Dios y específicamente atributos morales. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo se relaciona con el ser humano? Vamos a saludar aquí a los hermanos que están presentes hoy. Extrañamos al viejo Willy, nuestro compañero de muchos años, al hermano William. Trabajamos con él en Colombia muchos años en los jóvenes, con la juventud, conquistadores pentecostales, y por razones de su trabajo misionero en Aruba, pues no está hoy con nosotros. Esperamos tenerle en el siguiente programa. Ya lo estamos extrañando, hermano William. Y el hermano Thomas Harrison sí está acá, gracias a Dios de vuelta. El hermano Thomas es pastor, ustedes saben, aquí en Denver, Colorado. Trabaja también con la IPUL y ahora es también el director, juntamente con este servidor, del Instituto Bíblico IBIPUL, el Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. El hermano eh, John Freddy Otálvaro es uno de nuestros oficiales del distrito y está trabajando en Chelsea, allí en los alrededores de Boston, Massachusetts, aquí cerca, unas 4 horas de donde vivimos, aquí en Poughkeepsie, en el estado de New York. Así que bienvenidos, compañeros. Entonces vamos a darle la palabra a nuestro hermano. Bueno, quiero decirles que hoy vamos a hablar de la paz y vamos a darle la palabra al hermano Tomás para hablar de la paz de Dios, y después un poquito hablaremos de la paciencia, que es también pues una consecuencia obvia del estar en paz, ¿no? Hay un saludo que se repite en las epístolas que es gracia y paz. La vez pasada hablamos Ujú. de la gracia y paz. Hoy vamos a hablar de la paz. Ya volveré a este saludo de lo que para hacer un apunte, pero será luego la intervención de mis compañeros. Primero Tomás y enseguida el hermano John Freddy. El saludo y su intervención. Bienvenidos, amados hermanos. Amén, hermanos. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Para mí
Un placer una vez más estar con ustedes. Bueno, como decía nuestro hermano Adonai, hoy vamos a estar como finalizando estos temas sobre los atributos de Dios. Y no podemos terminar sin antes abordar sobre la paz. Dios, de principio a fin, es un Dios de paz. Nosotros sabemos perfectamente que la paz, así en su definición, es la ausencia de conflicto. No hay conflicto, no hay guerra. Las partes están de acuerdo, todas las cosas van marchando bien. Y la paz es algo sumamente necesaria es la paz para poder vivir. Como dice allí el apóstol Pablo, inclusive el apóstol Pablo es el que utiliza pues mayormente esa frase, el Dios de paz. Como dice aquí Romanos 15:33, el Dios de paz. Cuando habla que el Dios de paz, obviamente se está refiriendo a que ese es uno de sus atributos principales. Y Dios está muy interesado en compartir que sus criaturas, el hombre, el ser humano, disfrute de ese atributo de la paz. Dios está interesado en que nosotros vivamos bien, que estemos libres de conflicto, que no haya guerra. Y precisamente el camino de Dios, precisamente el evangelio de Jesucristo, es la manera en que podemos obtener esta paz de Dios. La Biblia enseña claramente que entre el hombre y Dios se creó desde un principio, se creó un conflicto. La Biblia relata en el libro del Génesis que este conflicto, esta guerra, fue por causa de la entrada del pecado, por la desobediencia del hombre. En un principio Dios creó al hombre santo, puro, sin mancha. Había paz en su corazón y esa paz solamente debía conservarse por medio de la obediencia. Pero vemos en el relato bíblico que el hombre cae en semejante desobediencia y uno de los primeros frutos de esa desobediencia fue que la paz del corazón del hombre se fue. Vemos en el capítulo 4 del Génesis que ese pecado se reflejó en sus hijos, en los hijos de Adán y Eva. Ahí hablamos de Caín y Abel. De alguna manera Caín andaba con un conflicto interno, no tenía paz en su corazón. Le tenía, decimos en Panamá coloquialmente, le tenía una tirria a su hermano. ¿Quién sabe por qué? De pronto envidioso, no sé, de pronto había preferencias, ya en la Biblia
revela mucho eso. De pronto Eva consentía mucho a, a Abel y eso pues le ocasionaba cierta rabiecita ya a su hermano Caín. Bueno, la Biblia no explica por qué, pero definitivamente no había paz en el alma de Caín y ya sabemos lo que ocurrió. Así que nos dice que es muy peligroso, es letal que un ser humano no cuente en su corazón, en su alma, con la paz de vida. El ser humano y la sociedad entera necesitamos urgentemente la paz. Y el único que puede dar esa paz es el Dios de la paz. Por Amén. medio del Evangelio. El Evangelio es la manera en que ese conflicto que empezó desde el Edén entre el hombre y Dios, inclusive el apóstol Pablo enseña que ese conflicto llegó a colocar al hombre delante de Dios como su enemigo, como su enemigo. Pero qué bueno que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, vino a este mundo y dio su vida en la cruz del Calvario para lograr esa paz que tanto necesitábamos. Sí. Aquí en este país, hermanos, las personas están sufriendo hasta de insomnio, están sufriendo de tantas enfermedades crónicas, estrés, no puedo dormir, personas hasta allá ven cosas. Y es precisamente por esto, falta de paz, falta de paz. Esa paz muchas personas la buscan equivocadamente en lugares que Dios no ha dicho que ahí se encuentran, las posesiones materiales. De pronto sí pueden traer una sensación de bienestar, de comodidad, de alegría los primeros días, pero allí no se encuentra la paz. No se encuentra en el dinero, en las posesiones, no se encuentra en los sentimientos hacia otra persona, un hombre o una mujer. La paz únicamente proviene de Dios a través de su evangelio. La paz solo Jesucristo la da. Decimos a veces con un eslogan, pues basado, pues por supuesto en los evangelios, donde el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay una expresión, antes de darle la oportunidad aquí a John Freddy, qué pena que lo interrumpí, él nos va a hablar del insomnio. Oiga, hermanos, hay una palabra en el hebreo que se usa o se traduce para paz, que es shalom, y era el saludo, o es, hasta donde sé, el saludo característico de los judíos, shalom. El apóstol Pablo, pues era un judío, ustedes saben, y era un hombre de ley, era un hombre fariseo, irreprochable, según dice él. Entonces, seguramente que el primer saludo que él tenía era shalom, pero al conocer la gracia de Dios, aquí voy al aporte que les anuncié al principio con el saludo. Al conocer la gracia de Dios, se da cuenta que sin esta gracia, la paz sería imposible. Entonces, quizás sea la manera como él, o la razón por la cual él lo expresa en su saludo: gracia y paz. Es decir, antepone la gracia de Dios a la paz que se desean los judíos, ¿no? Y la palabra shalom, pues es mucho más profunda y lleva como a una armonía interior, como a un estado en el que todo está bien. No es únicamente estar en paz con uno mismo y un trato de no, o una firma de no beligerancia, ¿no? Como en los pueblos. En Colombia venimos de unas décadas de violencia, o todavía están algunos allá sufriendo eso. Pero se han firmado tratados de no beligerancia, se llaman firmamos paz,
pero realmente la Biblia dice no hay paz para los malos. Así que sí, la paz solo se consigue a través de la justicia. Justicia y vendrá como consecuencia la paz. Pero si no hay justicia, pues siempre habrá un remordimiento, un deseo, una venganza, como decía allí el hermano toma esa palabra que tal vez, quizás, es una suposición, pudiera sentir Caín contra su hermano Abel, ¿no? Y entonces, pues no va a haber una verdadera paz, un verdadero shalom, como dirían los judíos, si soy objeto de una injusticia. Pero la justicia se manifiesta también en el Señor. Entonces, justicia y paz. Hay un versículo, creo que dice que justicia y paz son el cimiento de su trono, ¿no? Así que en el Señor encontramos la paz y cantamos a veces y no como el mundo la da. Y también está en la Biblia, por supuesto, en el Evangelio según San Juan. Así que pensemos, Él es el Dios de la paz, hermano John Freddy. Muchas gracias, Adonai. Un saludo para ambos y para todos los que están allí atendiendo nuestro programa. Bueno, esta virtud de Dios, esta cualidad del Señor, es realmente fascinante, aunque es una palabra muy cortita, ¿no? De 3 letras. Nos habla de un Dios sereno, de un Dios tranquilo, que no está agitado ni que está preocupado por lo que pasa en el universo, en la tierra, en su trono, porque simplemente Él está en control de todas las cosas. Entonces, cuando la Biblia habla de la paz de Dios, está hablando de esa característica de Dios, de ese Dios que debido a que todo está en control en su vida, todo está puesto en su lugar, entonces hay un bienestar, ¿no? Hay una tranquilidad, hay un descanso, hay una serenidad. Lo contrario a eso es la preocupación, estar agitado, estar irritable o la irritabilidad producto del estrés, de sentirse ofuscado, de sentirse cargado, de sentir que las cosas no están en control. Entonces no hay descanso, no hay sosiego. Entonces eso también genera todo tipo de problema, no solamente mental y psicológico, ¿no? Sino también corporal, como nos decía Tomás. Tantos problemas que tienen las personas en ocasiones simplemente es por la falta de paz, por la vida agitada que llevan, por la intranquilidad que conservan. Entonces la Biblia habla del Dios de paz y lo mejor es de Dios ofreciendo esa paz, ¿no? Entonces, como decía Adonai, Jehová Shalom, significa él es el Dios de toda paz. Y el Señor dio a conocer esa virtud en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo estaba buscando la experiencia que tuvo Gedeón ahí en Jueces, capítulo 6, y entonces dice que Gedeón, Dios le dijo a Gedeón en el verso 23, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces Gedeón se agitó, perdió la tranquilidad, porque sí, lo que estaba a su alrededor, las condiciones que le rodeaban, no eran las condiciones mejores. Entonces, frente al desafío que se le planteaba, él veía que eran las posibilidades de ser victorioso, él y su pueblo frente a las condiciones, pues eran casi nulas. Entonces eso le llenó de temor, eso le llenó de angustia, como nos pasa a todos, ¿no? Que uno mira las condiciones, uno escucha las noticias, uno sopesa lo que hay y entonces con respecto a lo que uno proyecta que va a pasar, entonces hay angustia en el corazón y todo eso. Pero mire lo que el Señor le dijo, paz a ti, no tengas temor. Entonces, Dios es especialista en apagar todas esas cosas que tratan de generar, de quitar la paz, ¿cierto? En la vida de la gente, ¿no? Uno pierde la paz por temor a algo, uno pierde la paz porque sí, por las circunstancias, por las noticias que uno recibe, por los enemigos que uno puede llegar a tener, por las amenazas, por las noticias, todas esas cosas. Pero Dios
una y otra vez le dice a uno, no temas, yo estoy contigo, no, que no desmayes, yo estoy aquí al lado, yo soy el que te tomo de la mano derecha. Entonces Él nos ofrece esa paz, esa tranquilidad que viene de su presencia. Tal fue el impacto para Gedeón cuando él escuchó que Dios le dijo, tengas paz, no tengas temor. Y le ofreció su paz, que Gedeón entonces edificó un altar y él llamó a Dios Jehová Shalom. Entonces, que significa el Dios de toda paz. Él es el Dios de la paz, el Dios que te ofrece la paz, el Dios sereno que tiene control de todo y que te dice, no temas, yo aquí estoy, tranquilo, no te ofusques. Entonces, por eso tenemos esos ejemplos de la Biblia en donde somos invitados a experimentar la paz de Dios. Pablo dijo, el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿no? Ese Dios que te salvó, ese Dios te ofrece su paz para que vivas tranquilo, sosegado, para que no estés perdiendo tu cabeza frente a las circunstancias. Y Él se va a encargar de perfeccionarte. La Biblia dice que Dios es un Dios de paz y no es un Dios de confusión, ¿cierto? Y a Jesucristo, ahí está, 1 Tesalonicenses 5:23, el que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la santificación es un proceso que hace Dios y nosotros podemos estar tranquilos al saber de que Él lo está operando en la medida que yo me rindo a Él. Y lo otro es que el Señor prometió, Dios prometió que su venida a esta tierra en su manifestación en carne se le llamaría príncipe de paz al Señor, ¿no? Entonces dijo el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se le conocerá a ese niño? Dice Dios fuerte, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es nuestro príncipe de paz. Él es el dador de la paz, el dueño de la paz. Por la sencilla razón de que Él tiene control de todo y Él es el Todopoderoso, y todo eso que hemos venido aprendiendo acerca de Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él conoce todas las cosas. Entonces uno sabe que en sus manos uno está seguro, y la paz de Dios pues se experimenta estando en paz con Dios, ¿no? Y eso es posible gracias a la obra de Jesucristo que nos puso en paz, ¿no? ¿Cómo es que dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la más grande lucha del hombre es las cuentas que tiene pendientes con Dios. Eso genera todo tipo de estrés, de angustia. Claro. Pero uno saber de que en Jesucristo tenemos perdón completo, absolutamente completo de todo nuestro pasado, de nuestros pecados, y somos justificados, como nos decía Donay ahora. Es decir, se nos ofrece quedar en buena relación con Dios, y uno saber que las cuentas pendientes con Dios fueron anuladas y que quedaron en 0.0 y quedaron saldadas, pues eso es una bendición. Ahí queda uno en paz con Dios, y por lo tanto, al vivir uno con Dios, entonces uno puede experimentar constantemente la paz de Dios, que dice Pablo en Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que la gente no entiende porque es producto de mi relación con Dios. Él tiene control. Yo no sé qué me va a pasar mañana, pero en sus manos mi futuro es perfecto, y ni siquiera la misma muerte me quita la paz, porque Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Gloria a Dios por esa paz Amén. maravillosa que el Señor nos dejó. Estábamos molestando con el hermano de Don Freddy ahora un rato porque, pues, el insomnio que decía Tomás en esta nación, pues el hermano de Don Freddy no durmió la noche anterior porque estaba precisamente con su hijo en una circunstancia que, gracias a Dios, que ya salieron, no fue mayores una infección de oído, pero estuvieron en el hospital, estuvieron en urgencias y en fin. Pero en medio de esa circunstancia, a pesar de la situación, pues
de urgencia, ir a un hospital en la noche, el trasnocho, en fin. Sin embargo, se conserva la paz. Como dice el hermano, estamos en las manos de Dios, estamos pendientes de lo que el Señor haga y no hay esa incertidumbre o esa zozobra que, que es característica así de los malos, ¿no? La Biblia nos muestra que el corazón, lo que hay en el corazón del hombre malo es como un mar en tempestad. Imagínense ustedes eso. Yo no he estado en alta mar, pero las pocas veces que hemos salido por ahí en botes cerca de la playa, no en alta mar, pero vienen unas olas grandes, siempre nos asusta, pues, porque, oh, esto se movió, se sacudió. ¿Cuánto más allá metido en alta mar y que se desate una tormenta? El mar en tempestad. Así del corazón del hombre que no tiene la paz de Dios. Y la paz de Dios está disponible, pues, a través, como decía el hermano Tomás también, del Evangelio de la paz, que así también hay un título, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el Evangelio de la Sí, paz. El Evangelio de la paz, el Evangelio que anuncia las buenas nuevas. ¿Cuáles son? Ya se hizo justicia, pero ¿quién la hizo? ¿Quién pagó? Jesucristo pagó por nosotros. El mismo Dios aparece en esta tierra, va y paga y se satisface la justicia. Y bueno, el versículo que está citando ahora lo cité mal porque es justicia y juicio son el cimiento de su trono, pero también habla en alguna parte en Isaías, me parece, donde habla que el producto o el resultado de la justicia será paz. Así que el pueblo estará en paz precisamente por la justicia que se efectúa en nuestro Señor. Bueno, no sé si algo más tengan ustedes para opinar, mis hermanos. Síganme, John Freddy. sí, no olvidemos que el fruto del Espíritu contiene esa virtud, ¿cierto? Amor, gozo, paz, ¿no? Paciencia. Es decir, Dios, por medio de su Espíritu Santo, obrando en el creyente, producto de la nueva relación que el creyente ha adquirido con Dios por medio de la fe en Jesucristo, entonces el Espíritu de Dios viene a formar ese fruto o a producir ese resultado y parte o una virtud o una cualidad que Dios quiere formar en nosotros por medio de su Espíritu Santo es la paz, ¿no? El sosiego, la tranquilidad. Y a mí me llamó mucho la atención ahora que dijo Tomás algo. Recuerden, hermanos, la paz de Dios no depende de las circunstancias. Hay veces pensamos que lograr silenciar todo a nuestro alrededor, en el sentido de lograr controlar todo, ¿no? Todo está bien en el trabajo, todo está bien en el banco, todo está bien con mis hijos, todo está bien en mi salud, todo está bien. Ah, entonces ya, ahora sí, igual a paz, ahora sí. Si la paz dependiera de eso, no, serían muy pocos los momentos de paz y realmente sería muy difícil adquirirla. La paz de Dios se adquiere y se disfruta ya y en cada momento, porque pues depende de Dios y de nuestra relación con Él. Dice Santiago 3:18, y el fruto de Sí, paz se de la siembra en justicia. paz. El El fruto de la fruto de la justicia. justicia. Sí, correcto. Se Ujú. siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, y aquí También también habla dice, de que... también dice Sí, la palabra bienaventurados los pacificadores, ¿no? ujú, Bienaventurados es una palabra, la bienaventuranza, pues, es una palabra correcto. que nos lleva a mirar a ese shalom, a ese estado de plenitud, de armonía, de tranquilidad, de suma felicidad, plena Ujú. satisfacción, ¿no? Qué, qué bueno eso, sentirnos así, hermanos, pero eso lo vamos a sentir solo cuando aceptamos la paz de Dios. Así que, bueno, quería compartir ese versículo, hermanos, que estaba citando ahora, diciendo que estaba quizás en los profetas, pero está en Santiago, Santiago 3:18. Algo más, o hablamos un poquito de la paciencia, que también es, creo, consecuencia, ¿no? Estos Ujú. atributos divinos, hermanos, recuérdenlo, lo hemos estado reiterando porque tienen que ver con nuestra vida cristiana, ¿no? En nuestra vida cristiana se deben reflejar estas virtudes, llamémoslas así, características del comportamiento divino, porque pues tenemos nosotros el Espíritu Santo y Él nos ha impartido su naturaleza y somos
somos también nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Así que al ser hijo de Dios, pues yo soy bueno porque mi Padre es bueno. Yo soy manso porque mi Padre también es manso. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Algo más, hermanos, de paz o de la paciencia? Tú dirás. Sí, yo quería decir algo, una cosita más sobre este La tema paz. de la paz. Ujú. Y es que a nuestra sociedad en el día de hoy, siempre, ¿no? Pero hablamos de la actualidad. A nuestra gente le conviene entregar su vida a Dios. Le conviene andar de la mano con este Dios de paz. Una de las cosas que primero vino a nuestras vidas cuando le entregamos totalmente nuestra vida al Señor Jesús fue la paz. Nosotros en nuestra vida pasada no vivíamos tranquilos. Andábamos desesperados buscando ese sosiego, esa tranquilidad del alma, y lo buscábamos en diversas partes hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque suene coloquial, pero es bíblico, ahora hasta podemos dormir bien. Sí. Yo quiero insistir en eso porque realmente es un mal que está sufriendo en nuestra sociedad. Hay un texto en el libro de los Salmos, en el Salmo 4, el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y explica la razón, da la razón, porque solo tú, ya, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y algo que tenemos nosotros, los seguidores de Jesucristo, es que vivimos confiados en esta vida. Aquí en este país, en Estados Unidos, uno escucha, ¿no? Cada año, no, se aproxima la caída de la economía, que se avecina una depresión, etcétera, que hay que hacer aquello, hay que prepararse. Dicen acá, Tomás, dicen acá, si alguien le quiere enfermar, vea noticias. Escuche noticias. Si alguien está enfermo. Sí, entonces nosotros los hijos de Dios andamos, como dice una canción, ¿no? Creo que de Samuel Hernández, yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control. Entonces, qué bueno que tú, que todavía no has tomado esa decisión aún de entregarle tu corazón, tu destino, tu vida al Señor Jesús, lo hagas en este momento, porque te estás perdiendo de una bendición que es sentirse tranquilo, en paz. Yo quiero irme al otro, ponerme en la otra parte. Hace unos 2 años quizás estuve enfermo y me dieron, pienso yo que fue culpa de eso, un antibiótico por 6 meses. Fue una cosa bastante fuerte. Y pienso yo que esa medicina estaba atacando mi sistema nervioso, aunque pues también tengo otra enfermedad que ataca el sistema nervioso. En esta época no lo sabía. Y entonces ya yo no podía dormir casi. A mí me gustaba leer por allí, o dramas, historias así, pero ya no podía, ya me conmovía, cualquier cosa a mí me ponía a llorar, en fin. Una situación difícil. Y le comentaba, por ejemplo, a mi cuñado, a mi suegra, les comentaba, yo me sé los versículos, yo me sé la teoría, yo he enseñado sobre esto, pero lo repito, ¿verdad? Oro y sigo igual.
sigo igual. Gracias a Dios, obviamente lo superé. Luego yo pienso pues que era una cosa ligada al medicamento que me estaba tomando. Mm, Pero qué bueno también hablarle a estos hermanos, porque vea, a veces el sistema de la paz, a veces lo predicamos en cultos evangelísticos, como usted, Tomás, lo estaba diciendo ahora, eso es verdad, claro, pero a veces los hermanos, los amigos se entregan al Señor o dicen, sí, 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 yo eso lo quiero, me rindo al Señor, me entrego. Y piensan entonces que jamás, jamás, ya me entregué al Señor. Entonces jamás voy a tener una preocupación, jamás voy a tener un afán. mm, O como dice alguien, si usted sufre de estrés, entonces usted es porque no se ha convertido de verdad. Un cristiano no debe sufrir de estrés, en fin, cosas así por el estilo de escucha hoy en día. Pero cuando uno vive esa experiencia, entonces uno dice, bueno, hay que, hay que repensar, ¿no? Vamos a reflexionar sobre esto porque, pues, las cosas a veces no son tan así. Descansamos en el Señor, claro, y entendemos que Él es nuestra fortaleza. Y de verdad, sabemos la teoría, como les decía yo a ellos, y oramos y todo, pero algo quizás está en nuestro organismo, físicamente hablando, que nos está perturbando, ¿no? Y los apóstoles, por ejemplo, un ejemplo acá clásico del que voy a predicar también, Dios mediante el jueves, estaban en medio del mar y estaban en la tormenta y el Señor estaba durmiendo, ¿no? Entonces, el Señor ujú. les dijo, hombres de poca fe. Entonces, ¿será falta de fe? ¿Será que no confío en el Señor y por eso me llega la preocupación? El médico me decía, ¿usted sufre de estrés? Le dije, no, no, pero ya no me acuerdo cuál fue la reacción que yo hice. Algo así, ¿no? Como suspirar y digo, eso es muestra de estrés. Entonces, me dijo, usted tiene que comer bien, tiene que hacer deporte, tiene que caminar al menos 1 hora diaria, tiene que dormir 8 horas diarias, tiene que, repito, comer bien y dormir bien y hacer ejercicio y no preocuparse por nada. Y yo, o sea, eh, lo que quiero es como que aterricemos esto también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque, repito, yo me entrego al Señor y de pronto también hay pastores, hermanos, que a veces también sufren de esos problemas, ¿no? De la ansiedad, de la preocupación, el estrés y todo. Qué bueno aprender a manejar eso, porque Ujú. no todo es un problema espiritual. También hay cosas físicas y materiales y a veces hasta psicológicas que hay que aprender a manejarla. Entonces, quería nada más apuntar eso, sin contradecir, repito, lo que Tomás está diciendo y lo que pues hemos también predicado y predicamos y seguiremos predicando, pero es como poniéndonos en la otra parte y lo digo desde mi experiencia propia. Quizás no lo prediqué, no lo compartí antes, pero lo viví allá en Baltimore y fue una situación un poco difícil. eh, Precisamente por lo que le estoy diciendo, sabemos la teoría, oramos y pensamos, no, pero no dormía y los nervios estaban alterados. Sí, mi hermano Frey. Sí, sí, lo que dice Adonai es muy importante porque hay veces catalogamos la experiencia o la situación que está pasando a alguien como una persona poco espiritual porque está con depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso porque hay una depresión producto de un desequilibrio químico y, y que se necesita una intervención profesional y un tratamiento para lidiar con esas cosas. Em, pero recordemos bien también de que el caminar del creyente es por fe, ¿no? Este camino, hermanos, es por fe, no es por formas ni por ¿cómo se le diría eso? Rituales o ceremonialismo o liturgias, ¿no? Hay veces, yo le decía un día a la iglesia que hay veces cometemos el error de tener fe en la oración y atribuirle a la oración el poder, ¿no? Entonces nosotros a veces decimos, hay poder en la oración, hermanos. Y bueno, es una frase que tiene
uno pretende o uno quiere comunicar la importancia de la oración, pero hay veces se le atribuye a la oración el poder y no al Señor. Entonces hay personas que no enganchan su confianza en el Señor, sino en el momento en el que pueden orar. Y, y entonces apenas se levantan del momento de la oración, siguen con la pensadera, siguen con la angustia, siguen con la aflicción para allá y para acá. Y entonces es hasta que se vuelven y se arrodillan que tratan de experimentar algo de paz, porque creen que es ahí en ese momento en donde pasan cosas, ¿no? Pero no, la oración es un vehículo, la oración es un medio para yo acudir a Dios. Y entonces ese Dios de paz nos promete: echa tu ansiedad sobre mí, porque yo cuido de ustedes. Yo soy el que los tomo de la mano derecha y les digo, no tengan miedo, yo les ayudo. Entonces, es esa confianza en Dios sin demeritar la importancia de lo que dice Adonai, que es algo que es serio, que hay que prestarle atención a eso. Pero entonces también evacuemos en nuestra experiencia personal cómo está mi fe. Realmente mi fe está puesta en el Señor. Yo me acuerdo de una señora que nosotros estábamos testificándole cuando yo pastoreaba en la ciudad de Los Ángeles, y ella mantenía toda ofuscada y mantenía tomando pastillas para dormir y mantenía toda inquieta con ese montón de problemas porque ella era dueña de un taller mecánico y eso la mantenía ella pegada del techo de la angustia, estresada. Entonces un día yo me puse a explicarle esto y yo le dije, venga, entregue su vida al Señor. Bueno, ella estuvo yendo a la iglesia y estábamos orando por ello. Yo le dije, descanse en el Señor, trate de dormir tranquila, segura de que el Señor se encarga. ¿Qué le estresa? ¿Qué le ofusca? Entonces hicimos una lista, ya que no, que es que mire, que mecánicos, que la cuota, bueno, una lista ahí que ella armó de las cosas que tenía que mantener equilibradas. Entonces yo le dije, bueno, eso es muy importante, asentar las cosas, organizarse para enfrentarlas y confíe en que el Señor le va a ayudar. Vamos a orar. Y cuando oramos, ella dijo, ay, qué bonito esto, qué bien. Entonces nos fuimos. Y al momentico me llamó y me dijo, ay, pastor, otra vez comencé con esto porque es que esta pensadera me mata. Entonces es como confianza en el ejercicio, ¿no? Yo estoy tranquilo porque estoy en este ejercicio, pero apenas me enderezo del ejercicio, me quito de aquí, vuelvo y agarro la misma carga que tenía. Resulta que no, esto no funciona así. La oración es el evento, es el momento a través del cual yo comunico lo que me angustia. ¿Cómo fue que dijo David o el salmista? Temprano me presentaré delante, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Luego, ¿qué dice? Y esperaré. Y esperaré. Entonces, esa esperar es la parte crítica de esto. Esa. La parte crítica es, ¿estás esperando realmente que el Señor intervenga? Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Entonces, ¿estás esperando que el Señor intervenga? Estar en la sala de espera de Dios, pues no es fácil. A veces Dios tiene su tiempo, pero el Señor nunca llega tarde, el Señor sabe lo que está haciendo. Entonces, uno tener claras esas declaraciones, tener clara la confianza en el Señor, quién es Él, dónde estoy yo, en manos de quién estoy, contribuyen de manera muy poderosa a nuestra paz, a nuestro bienestar, a nuestra tranquilidad. Y eso tiene una repercusión en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir, en la manera como nos relacionamos. Somos menos irritables, tomamos decisiones con la cabeza más tranquila y somos dados a ser personas, sí, con un estilo de vida tranquilo, bueno, que es lo que el Señor Jesucristo vino a ofrecer. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, la paz de Dios está ahí dispuesta para todo aquel que tiene paz con Él. Y el Señor con su Espíritu Santo la está formando en nosotros y debemos recordar cada día las promesas de Dios dispuestas para nuestra vida y el poder de Dios dispuesto para los que confiamos en Él. Hay un versículo ya que usted cita ese, dice, la paz, Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quería mostrarlo porque
Claro, hermanos, a veces sí, como dice el hermano John Freddy, como humanos nos enfocamos en algunas cosas y pensamos en el poder de la oración, en el poder del ayuno, en el poder de la imposición de manos, hasta en el poder de la invocación del nombre, y pensamos que decir hay poder en el nombre de Jesús, o que debe ser, no, es que debe ser hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, o que debe ser no, así no, pero hay poder en el nombre del Señor Jesús, y hay diversas teorías que he oído y tal vez usted también las habrá escuchado algunas Sí. veces. No, eso ya es poner la confianza en donde no se debe poner, como Ujú. acaba de explicar el hermano John Frey. Lo otro, hermanos, es que también debemos nosotros entender algo. El Señor no está obligado siempre, ¿verdad? Por ninguna promesa suya, a operar el milagro que le estamos pidiendo. Entonces, a veces el Señor obra de diferente manera. Hemos sido testigos de sanidades instantáneas, milagrosas, pero otras veces hemos acudido a los médicos, hemos tomado medicamentos, nos ha tocado esperar un tiempo de recuperación, pero hemos vuelto a recobrar la salud y eso también es bueno entenderlo, ¿no? Porque a veces piensa, no, yo ya oré, pero ¿qué pasa que no veo ya, al instante, la solución, el milagro Ujú. operando acá? Bueno, el Señor tiene sus momentos y tiene sus tiempos para obrar. Y Así es. debemos aceptarlo de esa manera. Yo no puedo obligar a Dios como si fuera mi esclavo, mi siervo, a hacer lo que yo quiero y actuar de acuerdo a mis caprichos. Él es el Dios de paz, pero eso no quiere decir que tenga el Dios de paz que estarme resolviendo todo tipo de problemas que a veces yo mismo me busco. Entonces, a veces Dios permite que yo mismo reflexione, recapacite y descubra el por qué me metí en ese asunto. Y entonces lo Ujú. corrija. Y corrigiendo eso, pues viene luego también la tranquilidad que viene, por supuesto, también de parte de Dios. Amados hermanos, se nos fueron los minutos, hermano Tomás, 46 minutos en este programa y hablando apenas de la paz. La paciencia es también otra característica del Señor. Longanimidad está en algunas versiones que tiene que ver con eso de la paciencia, largura de ánimos. Pasa por alto muchas cosas, pero también todo tiene un límite. Habrá un día en que la ira de Dios se manifestará sobre esta tierra. Terminemos un poquito los 3 minutos, 5 minuticos, hablando un poquito de la paciencia de Dios. Así es. Como hemos dicho en programas anteriores, los atributos de Dios están conectados, ¿no? Ujú. Están entrelazados unos con otros. Y pienso que la paciencia como virtud de Dios es fruto pues del amor de Dios, del amor de Dios. Este profeta muy famoso, Jonás, este hombre no tenía paciencia, no le tuvo paciencia a aquel pueblo de Nínive, y Dios le da a entender que su falta de paciencia era pues falta de amor, ¿no? Por las almas. Así que esa misma virtud también nosotros como seguidores de Él la necesitamos urgentemente. Ya esa capacidad para saber esperar, para ser consciente de que Dios está en control y podemos esperar en Él con fe. Así que está también relacionado bastante con esto de la paz, ¿no? De la falta de la paz. Una de las razones por la cual se les va la paz de los corazones a las personas y empiezan a turbarse, precisamente pues pierden ya la paciencia,
Pero perder la paciencia, dejar de esperar en Dios, también es un problema de falta de fe, falta de fe. El Señor Jesús una y otra vez repetía, ¿no? Una y otra vez repetía, no se turben, no se desesperen, no pierdan la esperanza, no pierdan ya esa actitud de paciencia, ¿ya? Entonces, necesitamos volver a esta virtud de Dios, la paciencia. Mi hermano John Freddy, su última intervención en este programa, mi hermano. Gracias, Adonai. Sí, la paciencia, una virtud tremenda, muy necesaria también, sobre todo en esos tiempos en donde todo quiere a las carreras y realmente hay muchas cosas que se han facilitado para tenerlas casi instantáneamente, ¿no? Pero hay cosas que Dios se toma su tiempo. Entonces, cuando hablamos de la paciencia de Dios, si hablamos de paciencia, es esa capacidad de aceptar, de tolerar demoras, sufrir sin enojarse o molestarse, es estar, como dice la palabra longanimidad, es estirar el ánimo y esperar, ¿no? En condiciones, bajo condiciones difíciles, porque si todo está en orden y todo está bien, pues esperar pues no se hace tan tedioso. Pero sobre todo en esos momentos en donde hay que aceptar o tolerar demoras y problemas o sufrir sin enojarse, entonces es en donde la virtud de la paciencia se forma. Por eso Entonces, es que dicen, John Freddy, por eso es que dicen que si usted le pide paciencia a Dios, téngate porque le van a llegar las pruebas para que lo que usted acaba de decir, para que la desarrolle. Eso, entonces la verdad es de que yo he escuchado mucho esa frase, no le pida a Dios paciencia porque le van a dar problemas, porque realmente la paciencia se desarrolla con problemas y con gente que no nos gusta o que entonces nos toca tener paciencia, soportarlos, estar allí. Pero yo te quiero decir también algo, así no le pidas a Dios paciencia, Dios la va a formar en ti porque es una virtud que genera un grado de resistencia en el carácter del creyente y Dios está interesado en ese aguante, en esa resistencia. Es como la paciencia es como la musculatura espiritual que Dios desea formar en una persona. Entonces, Dios es paciente. Yo creo que la frase que podríamos usar bíblica por excelencia que nos describe de una manera bien clara la paciencia de Dios es esta. Dice la Biblia que Él es lento para la ira, ¿cierto? Lento para la ira. Él se espera con paciencia. Pero como decía Adonai, pues lento no significa que no tiene límite, que el Señor se va a esperar. Siempre la Biblia dice que Él no contenderá con el hombre para Salmo siempre. 103, que está citando. Entonces dice que Dios no contenderá para siempre. Dios es paciente para con todos, pero un día vendrá su ira y de su mano ¿quién nos librará? Dice la palabra de Dios. Pero si hablamos de alguien paciente, es Dios mismo. Dios, la Biblia dice que Dios tuvo paciencia mientras Noé preparaba el arca. Y Dios tuvo paciencia con Israel y Dios ha tenido paciencia con la raza humana y ha tenido paciencia con todos nosotros. Yo escuchaba a un predicador un día decir, Dios llamó a Noé para que preparara el arca y Noé comenzó a prepararla y Dios tuvo que esperarlo hasta que la tenía lista. Y luego le arrojaba esta pregunta que realmente impactó mi vida en el momento y fue esta pregunta, ¿cuánto tiene que esperarte más Dios? ¿Cuánto tiene Dios que tener paciencia contigo? Hace rato te está llamando tal vez a la salvación, tal vez a servirle, tal vez a que te rindas a Él, que le rindas tu carácter, yo no sé qué cosas. Pero bueno, Dios es paciente, pero Dios también, una virtud, una de las virtudes del Espíritu, un fruto, es la paciencia, ¿no? Sí, y claro. fíjese bien que yo Amor, estaba leyendo... gozo, paz, paciencia, Benignidad, sí. ¿Verdad? Porque es que la paciencia, Dios quiere formar esa virtud, la capacidad de esperar frente a circunstancias adversas y que tiene que ver con el desarrollo también de nuestra fe. Es cuando
cuando recibimos todo, cuando queremos y lo que queremos, eso es, si uno le da a los hijos todo lo que piden cuando lo piden, les pegó la dañada del siglo. Sí, los dañó. Pero uno se da cuenta cuando, por ejemplo, una persona, cuando le dicen, uno ve una persona trabajadora, emprendedora, claro, no siempre pasa así, pero por lo general, una persona que valora mucho lo poquito que tiene y lo cuida y todo eso, y uno se pone a esculcar qué es lo que hay detrás de esa actitud de espera, de valorar, de todo eso, y resulta que es una persona que de jovencita le tocó trabajar porque había necesidad en su casa, tal vez fue abandonado el niño, lo pusieron, y entonces la persona le ha tocado aguantar, tener paciencia y sufrir momentos difíciles en la vida, y eso le ha enseñado a valorar cosas. La Biblia habla del muchacho consentido, mimado, que se convierte en una vergüenza para sus padres, porque lo tiene todo en el momento que lo pide, y eso no genera ningún tipo de paciencia. Al contrario, hace que la persona se vuelva exigente y golpee y diga que lo quiere ya, y se vuelve más bien una carga para la sociedad y un problema en las relaciones. Entonces hay un versículo para terminar que dice, pero el Dios de la paciencia, Romanos 15:5, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. Entonces fíjese que lo que Dios dice aquí es que, lo que dice Pablo es que él desea que el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé a nosotros un mismo sentir, porque necesitamos paciencia para vivir en la familia de Dios. Claro. Necesitamos paciencia para relacionarnos. Es una virtud tremenda en nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Porque Dios hay veces nos dice sí a nuestras oraciones, hay veces nos dice no, pero sobre todo hay veces Dios nos dice todavía no, mijo. Quiero que empieces. Y nos pone a esperar, y ahí estamos nosotros en ese proceso de espera, pero en la espera hay una formación que Dios quiere que quede establecida en nuestra vida. Y Dios, pues igual, desea que nuestras relaciones, pues nosotros usemos de paciencia. Hay una frase que dice de esas mutualidades de la Biblia, no, amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. Exacto. Y hay una que dice, sopórtense. Soportando los unos a los otros, sí. Soporten, aguántense, ténganse paciencia los unos a los otros. Así que si tienes a ese hermano en la congregación que como que quisieras que se fuera para otra iglesia o que no, pues el Señor te lo va a dejar ahí. Sí. Hay un autor cristiano que escribió un libro, hay un capítulo que dice, me gustó mucho el título, dice, ame a aquellos con los que estás clavado, hablando de Jesús en la cruz clavado en medio de dos ladrones. Entonces decía, hay que aprender a amar a aquellos con los que estamos clavados. Es decir, hay veces uno en el trabajo le tocó estar clavado con personas que no lo quieren a uno. En los vecinos tal vez hay alguien difícil de sobrellevar, en la iglesia. Y uno le toca, entonces el Señor dice, tenga paciencia, mijo, así como yo la he tenido con usted. Y en el proceso, Dios forma cosas muy especiales en la vida de uno. Esto que estamos hablando es sobrenatural. No estamos hablando aquí de los tipos de personalidad. No, porque, ay, no, porque yo no soy flemático, yo soy colérico. No importa si usted es colérico, si es flemático, no importa eso. Igual debemos reflejar la paciencia que viene de parte de Dios, porque como dice el hermano, es fruto del Espíritu. Así que agradecemos la paciencia de ustedes, hermanos, que han estado aquí a esta hora ya con nosotros, oyéndonos. Yo también tengo mucha paciencia aquí con mis hermanos cuando ellos intervienen y se alargan, pero aquí nos vamos soportando mutuamente unos a otros. Qué bueno que entendamos esto. Para terminar, le quiero decir que alguien dijo, vea, lo que me gusta, no hay que soportarlo. Lo que me gusta, yo lo disfruto. Pero lo que me disgusta, lo que no me cae bien, eso sí, hay que soportarlo. Hay que aprender a soportarlo. Es lo que dice el hermano John Freddy, ¿no? La paciencia es cuando estamos en situaciones difíciles. Ahí se demuestra la paciencia. O sea, hermano, gracias a Dios, dele gracias a Dios por ese hermanito, esa hermanita, que no le cae tan bien y que le hace la vida incómoda y que le pregunta y le inquieta y a usted le fastidia. Bueno, gracias a Dios por él y aprendamos a tenerle paciencia. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Les esperamos dentro de 8 días con un programa más. No olvide
suscribirse al canal y compartirlo también con sus amigos. Si este programa es de bendición para usted, será para los otros también. Terminamos el tema ahora de las virtudes o de los atributos divinos y comenzaremos otro nuevo tema dentro de 8 días. Les esperamos para que sigamos creciendo en este conocimiento de el Señor Jesucristo, de los temas bíblicos y de cómo presentar defensa o argumentos a favor de lo que creemos. Gracia y paz, mis amados hermanos.